Mi nombre es Citlali, y en la noche de mi 30º cumpleaños, aprendí que el silencio puede ser más ruidoso que cualquier grito. No lo aprendí en un libro ni en una película. Lo aprendí en la sala de mi propio departamento, con el olor a cera de vela y pastel de chocolate flotando en el aire, justo después de que el sonido de una mano contra mi piel lo ahogara todo. El pastel, con sus 30 velitas recién apagadas, yacía destrozado en el suelo de madera, un mapa caótico de merengue y sueños rotos. Mis amigos, los pocos y verdaderos que había cultivado a lo largo de los años, estaban congelados en sus lugares, sus sonrisas de celebración petrificadas en máscaras de incredulidad y horror. El eco de la bofetada todavía vibraba en el aire denso y pesado. Mi mejilla ardía, un calor punzante que se extendía desde mi pómulo hasta mi mandíbula. Pero dolía menos que la imagen frente a mí. Mi hermana, Ariadna, de 33 años, la eterna protagonista de nuestra familia, me miraba con los ojos encendidos de una furia que yo no comprendía, con el pecho subiendo y bajando por la agitación. Su mano, la que acababa de golpearme, todavía estaba ligeramente levantada, como una actriz en la culminación de una escena dramática. Y a su lado, mis padres. Mi padre, Ramiro, inmóvil, con su vaso de whisky en la mano, su rostro una máscara impenetrable. Mi madre, Lourdes, fue la que rompió el silencio. No para defenderme. No para reprender a Ariadna. Rompió el silencio para pronunciar la sentencia que definiría el resto de mi vida. Me miró, no con compasión, sino con una fría decepción, y su voz, tan tranquila que helaba la sangre, resonó en la habitación. Citlali, por favor, entiende a tu hermana. Esa mañana, el mundo se sentía lleno de promesas. Desperté con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana de mi habitación en la colonia Roma, un santuario que había construido yo sola, byte a byte, línea de código a línea de código. A mis 30 años, me sentía, por primera vez, genuinamente orgullosa. Tenía un trabajo que amaba como científica de datos en una de las fintech más importantes de México, un puesto que me había ganado a pulso, con noches de insomnio y una dedicación casi monástica. Tenía este departamento, cuyas paredes no solo sostenían el techo, sino también la prueba tangible de mi independencia. Mientras el café se preparaba, inundando la cocina con su aroma robusto, revisé mi lista de tareas para la fiesta. Comida, bebidas, música. Quería que fuera una celebración íntima pero perfecta, un hito para marcar el inicio de una nueva década. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Mi corazón dio un pequeño salto de esperanza. Quizás llamaba para ser la primera en felicitarme. Hola, mamá. Citlali, hija, su voz sonaba apresurada, como siempre. ¿Ya hablaste con tu hermana? Me dijo que no sabe qué ponerse esta noche. Quiere verse bien para tus amigos, ya sabes cómo es ella. La pequeña burbuja de esperanza se desinfló. No, mamá, no he hablado con ella. Feliz cumpleaños para mí, por cierto. Hubo una pausa. Pude oírla suspirar, un sonido que conocía de memoria, el suspiro de la mártir. Ay, Citlali, no empieces. Claro que feliz cumpleaños. Pero entiende, Ariadna está pasando por mucho estrés con su nueva línea de productos orgánicos para el cuidado de la piel. Un poco de apoyo no te vendría mal. Claro, mamá. Apoyo, respondí, mi voz más plana de lo que pretendía. Le enviaré un mensaje. Colgué. El café de repente me pareció amargo. Era la historia de siempre. Mi vida, mis logros, mis sentimientos, eran siempre el telón de fondo para el gran drama de Ariadna. Ariadna y su boutique en línea. Ariadna y su búsqueda de inversionistas ángeles. Ariadna y su constante necesidad de ser el centro del universo. Y nuestros padres, Ramiro y Lourdes, no eran solo espectadores, ni eran los directores de escena, los productores, siempre asegurándose de que el foco principal apuntara directamente a su hija mayor, la estrella. A pesar de todo, una parte estúpida y optimista de mí se aferraba a la idea de que esta noche sería diferente. Era mi cumpleaños. En mi casa. Con mi gente. Por unas pocas horas, quizás, solo quizás, el universo podría girar a mi alrededor.
Preparé la ensalada de quinoa, mariné el salmón, enfrié el vino blanco. Cada tarea era una meditación, un intento de construir una barricada de normalidad y alegría contra la inminente llegada de mi familia. No sabía que, en lugar de una fiesta, estaba preparando el escenario para una ejecución. Mientras colocaba los platos y las copas, mis ojos se posaron en una fotografía enmarcada en la estantería. Era yo, con toga y birrete, sosteniendo mi título universitario. Sonreía a la cámara, pero mis ojos contaban una historia diferente. Esa foto era una mentira bien compuesta, un recuerdo fabricado para aparentar una felicidad que no existió ese día. La memoria me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Tenía 22 años y me graduaba con mención honorífica de la carrera de actuaría en la UNAM. Era la mejor de mi generación. Había un almuerzo especial para los estudiantes destacados y sus familias antes de la ceremonia principal. Mis padres habían prometido estar allí. Esperé en la entrada del salón, con mi vestido nuevo debajo de la toga, alisando nerviosamente los pliegues. Vi a mis compañeros de clase abrazar a sus padres, recibir flores, posar para fotos. El tiempo pasaba. El almuerzo comenzó. Mi mesa, reservada para familia Rojas, permanecía dolorosamente vacía. Finalmente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Lo siento, mi hija. Surgió un imprevisto. Ariadna consiguió una audición de último minuto para un comercial. Es una gran oportunidad. Te vemos en la ceremonia. Mucho éxito. Un comercial. Mi logro académico, la culminación de 5 años de esfuerzo sobrehumano, de noches sin dormir y fines de semana en la biblioteca, había sido eclipsado por la posibilidad de que mi hermana apareciera 30 segundos en televisión vendiendo un yogurt. Tragué el nudo en mi garganta, entré al salón y me senté en mi mesa vacía. Comí en silencio, masticando la decepción junto con el pollo a la cordon bleu. Llegaron justo cuando la ceremonia principal estaba por terminar, a tiempo para la foto obligatoria. Estamos tan orgullosos de ti, Citlali, dijo mi padre, dándome una palmada torpe en el hombro mientras el fotógrafo gritaba, sonrían. Mi madre me arregló el birrete. Te ves preciosa, hija. 5 minutos después, el teléfono de mi padre sonó. Era Ariadna. La audición había sido un desastre, el director de casting, un idiota. Estaba desconsolada en un café de la Condesa. Tenían que ir a consolarla. Me dejaron allí, en medio de la multitud que celebraba, con mi título en un tubo de cartón y un vacío en el pecho. Esa noche, mientras ellos cenaban sushi para levantarle el ánimo a mi hermana, yo celebré mi graduación con 2 tacos al pastor y una Coca-Cola de vidrio en un puesto callejero cerca de mi pequeño cuarto de estudiante. Mirando la foto en mi estantería, me di cuenta de que había pasado toda mi vida aceptando las migajas de su atención, agradecida por cualquier pequeño gesto, mientras Ariadna se atiborraba con el banquete completo de su amor y devoción. Y lo peor era que yo misma había colocado esa foto allí, participando en la farsa de que éramos una familia normal y feliz. La puerta sonó, sacándome de mis recuerdos. Eran mis primeros invitados, mis amigos. Me abrazaron, me entregaron regalos, llenaron el apartamento de risas y calidez. Por un momento, me permití relajarme. Pero entonces, la puerta se abrió de nuevo. Era Ariadna. Entró como si fuera la dueña del lugar, envuelta en un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Hermanita. Feliz cumpleaños, canturreó, dándome un beso al aire para no manchar su maquillaje perfecto. Me entregó una bolsa de una marca de lujo. Dentro, había un perfume carísimo, uno que sabía perfectamente que no me gustaba porque me daba migraña. Era un regalo no para mí, sino para la audiencia, una demostración de su supuesta generosidad. Gracias, Ariadna. No tenías por qué, dije, forzando una sonrisa. Tonterías. Para eso está la familia, respondió, y su frase, cargada de una ironía venenosa que solo yo podía detectar, abrió otra puerta en el museo de mis agravios. Me vi a mí misma, con 18 años, sentada en la mesa de la cocina frente a mis padres.
Sobre la mesa estaba mi carta de aceptación en una prestigiosa universidad privada, junto con un estado de cuenta de mis ahorros, un fondo que había alimentado desde los 15 años trabajando en una cafetería los fines de semana. Hija, comenzó mi padre, con ese tono grave que usaba para las decisiones importantes. Sabemos cuánto has trabajado para esto. Pero ha surgido una oportunidad única. Ariadna tiene un talento increíble para la moda, continuó mi madre, sus ojos brillando con un orgullo ciego. Quiere empezar su propia marca de ropa. Ya tiene los diseños, el concepto, solo necesita el capital inicial para la primera producción. Sentí un frío helado recorrer mi espalda. Pero, ese es mi dinero para la universidad. Lo sabemos, cariño, dijo mi madre, poniendo su mano sobre la mía. Pero piénsalo como una inversión. En cuanto Ariadna venda la primera colección, te lo devolverá todo. Con intereses. Es por la familia, Citlali. A veces, tenemos que hacer sacrificios por los que amamos. Además, añadió mi padre, tú eres tan inteligente. Estamos seguros de que podrías conseguir una beca en la UNAM. No necesitas una escuela de paga. Fui ingenua. Creí en sus promesas. Creí en el mito de la familia. Vacié mi cuenta bancaria y le di hasta el último peso a mi hermana. El emprendimiento de moda de Ariadna consistió en fabricar 20 camisetas mal diseñadas que nadie compró. El negocio quebró en menos de 6 meses. El dinero, por supuesto, nunca regresó. Tuve que renunciar a mi lugar en la universidad de mis sueños. Pasé los siguientes 5 años estudiando en la universidad pública, sí, pero también trabajando 40 horas a la semana en un centro de llamadas, con el auricular pegado a la oreja mientras mis compañeros de clase estudiaban en la biblioteca. Me gradué, sí. Pero lo hice con ojeras permanentes y una deuda de sueño que sentía que nunca podría pagar. Y el sacrificio, lejos de ser apreciado, se convirtió en una nota a pie de página en la historia familiar, un pequeño inconveniente que fue rápidamente olvidado para dar paso a la siguiente gran idea de Ariadna. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegaron mis padres. Trajeron un pastel de supermercado, por si el tuyo no alcanzaba, dijo mi madre, socavando sutilmente mi esfuerzo. La conversación fluía, la música sonaba, y por un momento, todo parecía normal. Hasta que Ariadna, con una copa de vino en la mano, reunió a un pequeño grupo a su alrededor. Es que la casona de la abuela en San Ángel es una joya, la escuché decir, su voz lo suficientemente alta para que yo la oyera desde el otro lado de la habitación. Tiene un potencial increíble. Imagínense, un estudio de yoga en el jardín, un pequeño café boutique en el patio, necesita una visión moderna, claro. Mi estómago se contrajo. La casa de la abuela Inés. No era una casona, era un hogar. Un refugio de muros gruesos y pisos de terracota donde mi abuela me había enseñado a cocinar y mi abuelo a resolver ecuaciones. Era el único lugar en el mundo donde me había sentido completamente vista y amada. Y mi abuela, en su infinita sabiduría, me la había dejado a mí sola. El día de la lectura del testamento, 2 años antes, había sido un terremoto silencioso. El notario leyó la cláusula con una voz monótona, y dejó como única y universal heredera de mi propiedad ubicada en el corazón de San Ángel, a mi nieta, Citlali Rojas, en reconocimiento a su espíritu independiente, su inquebrantable lealtad y su corazón noble. El silencio en la sala fue absoluto. Sentí la mirada de mi familia como un peso físico en mi espalda. Ariadna soltó una risa incrédula y nerviosa. Mi madre se puso pálida. Mi padre apretó la mandíbula. Más tarde, en el coche, escuché a mi padre susurrarle a mi madre, esto no puede ser. Es un error. Inés debe haber estado senil. Desde ese día, la casa se convirtió en el elefante en la habitación. Para mí, era el último regalo sagrado de mi abuela. Para ellos, era un premio que, por algún error cósmico, había caído en las manos equivocadas. Ariadna comenzó a hablar de ella como si fuera un proyecto conjunto, haciendo planes, sugiriendo renovaciones, ignorando por completo el hecho de que la propiedad era mía. Y mis padres la apoyaban, hablando de la importancia de mantener el patrimonio familiar unido.
Ahora, en mi fiesta, Ariadna no solo hablaba de la casa, la estaba reclamando públicamente. Estaba probando las aguas, marcando su territorio frente a mis amigos, convirtiendo mi celebración en una plataforma para sus ambiciones. El aire festivo se estaba enrareciendo, la tensión subía como la espuma en una copa de champán recién servida. La calma había terminado. La tormenta estaba a punto de desatarse. Decidí que no iba a permitir que arruinara mi noche. Me acerqué al grupo con una sonrisa forzada, interrumpiendo el monólogo de Ariadna sobre la paleta de colores perfecta para la fachada. Bueno, por ahora la casa se quedará tal como la dejó la abuela, dije, mi tono ligero pero firme. Tiene demasiado valor sentimental para mí como para cambiar algo. Ariadna me miró, y su sonrisa de anfitriona se desvaneció, reemplazada por una mueca de impaciencia. Ay, Citlali, siempre tan sentimental. Esto no es un museo, es una propiedad. Un activo. Y está siendo desperdiciado. No es un activo, Ariadna, es mi hogar. Bueno, legalmente es mi hogar, corregí, sintiendo las miradas de mis amigos sobre nosotras. Fue entonces cuando mis padres intervinieron. Mi madre se acercó y me tomó del brazo, su agarre sorprendentemente fuerte. Hija, de eso queríamos hablarte, dijo en voz baja, pero con una intensidad que me heló la piel. Tu hermana te necesita. Su negocio necesita una dirección fiscal prestigiosa. Un lugar para recibir a sus inversionistas. Es por el bien de la familia. El bien de la familia, repetí, mi voz subiendo de volumen sin que pudiera evitarlo. ¿O el bien de Ariadna? Cuando el bien de la familia ha significado algo que me beneficie a mí? La música pareció detenerse. La conversación se apagó. Ahora éramos el centro de atención. Fue mi padre quien lanzó el siguiente golpe. Basta de dramatismo, Citlali, dijo desde su asiento, su voz grave resonando en el silencio. Has tenido suerte. Tienes un buen trabajo, un sueldo estable. Tu hermana es una artista, una emprendedora. Su camino es más difícil. Es tu deber como hermana ayudarla. Le vas a ceder la casa. No fue una petición. Fue una orden. El aire se me escapó de los pulmones. Miré a mi alrededor, a las caras de mis amigos, ahora llenas de lástima. Miré a mi hermana, que sonreía con suficiencia, la victoria brillando en sus ojos. Y algo dentro de mí, algo que había estado doblado y sometido durante 30 años, finalmente se enderezó. No, dije. La palabra fue silenciosa, pero resonó como un disparo. No lo haré. La casa es mía. Es el último regalo de la abuela. Y no voy a permitir que la conviertan en otro de los proyectos fallidos de Ariadna. El rostro de Ariadna se descompuso. La máscara de encanto se hizo añicos, revelando la furia pura que había debajo. ¿Cómo te atreves, siseó, dando un paso hacia mí? Después de todo lo que he hecho por esta familia. Tú no eres más que una empleada gris y aburrida. No mereces algo tan hermoso. Y tú sí, respondí, la rabia finalmente dándome la fuerza que necesitaba. Tú, que no has hecho más que tomar, exigir y fracasar. No me hagas reír. Y entonces sucedió. Su mano voló por el aire, rápida y certera. El sonido agudo de la bofetada llenó la habitación. El dolor fue como una explosión de luz blanca en mi cerebro. Di un paso atrás, tropezando con la mesita de centro. El pastel de cumpleaños cayó al suelo con un ruido sordo y húmedo. En medio del shock, con mi mejilla ardiendo, miré a mis padres, buscando una pizca de defensa, de justicia. No encontré nada. Solo silencio. Un silencio cómplice. Ariadna, en la cima de su histeria, señaló la puerta de mi propio apartamento. Lárgate, gritó, su voz rota por la rabia. No quiero volver a verte. Lárgate. Y fue entonces cuando mi madre pronunció esas palabras inmortales. Citlali, por favor, entiende a tu hermana. La entendía. Por primera vez, la entendía a ella, a mi padre, a todos.
Entendía que para ellos, yo no era una hija. Era un recurso. Y acababa de negarme a ser explotada. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Caminé entre mis amigos paralizados, abrí la puerta de mi apartamento y salí al pasillo del edificio. La puerta se cerró detrás de mí, amortiguando el murmullo incómodo que comenzaba a levantarse. Me quedé allí, en la penumbra del pasillo, con el eco de la humillación resonando en mis oídos. Mi fiesta de cumpleaños. Mi casa. Mi humillación. Bajé las escaleras, sin esperar el elevador. Cada paso se sentía pesado, irreal. Al llegar a la calle, el aire frío de la noche de la Ciudad de México me golpeó la cara, pero apenas lo sentí. Me subí a mi coche, estacionado a una cuadra de distancia, y me quedé allí, con las manos en el volante, temblando. Mi primer instinto, el instinto condicionado por 3 décadas de buscar la paz a cualquier costo, fue llamar a Ariadna. Quizás si hablaba con ella a solas, si le explicaba, quizás podríamos arreglarlo. Mi pulgar se cernía sobre su contacto en la pantalla del teléfono. Era el hábito de ser la pacificadora, la que siempre cedía, la que asumía la culpa para mantener la frágil armonía familiar. Estaba a un segundo de presionar el botón, de volver a meterme en la jaula. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era mi padre. Por un instante, una ola de alivio me invadió. Él llamaba. Él iba a arreglarlo. Él le pondría un alto a Ariadna y me pediría que volviera. Bueno, respondí, mi voz un susurro tembloroso. Citlali, su voz era fría, desprovista de cualquier emoción. No había preocupación. Solo una autoridad gélida. ¿Ya se te pasó el berrinche? Me quedé sin palabras. Has montado una escena vergonzosa frente a tus amigos y has avergonzado a tu hermana, continuó, cada palabra un martillazo en el último clavo del ataúd de mi esperanza. No sé en qué estabas pensando, pero esto se acaba ahora. Mañana a primera hora, llamarás a un notario. Vas a poner la casa a nombre de Ariadna. Es lo correcto. Tu egoísmo está destruyendo a esta familia. Y colgó. No hubo un ¿estás bien? No hubo un tu hermana se pasó de la raya. Solo una orden. Una condena. Miré la pantalla del teléfono. El nombre de mi padre todavía brillaba allí. Y en ese momento, el interruptor final en mi cerebro cambió de posición. La tristeza se evaporó. El dolor se solidificó. La duda se convirtió en una certeza absoluta y aterradora. No había nada que arreglar. No había una familia que salvar. Solo había un sistema tóxico y corrupto del que necesitaba escapar. La científica de datos en mí tomó el control. Mi trabajo consistía en encontrar patrones en el caos, en construir sistemas lógicos a partir de datos desordenados. Mi familia era un sistema fallido, un bucle infinito de abuso emocional con variables tóxicas y un resultado predeciblemente destructivo. Era hora de depurar el código. O más bien, de borrar todo el sistema y empezar de cero. Borré el número de mi padre. Borré el de mi madre. Y borré el de Ariadna. El temblor en mis manos se detuvo. Una calma extraña, una claridad helada, descendió sobre mí. El juego había terminado. Sus reglas ya no aplicaban. Era hora de escribir las mías. No podía volver a mi apartamento. No todavía. Conduje sin rumbo por las calles dormidas de la ciudad, la inmensidad de la metrópoli reflejando el vacío que sentía dentro. Y entonces, como un faro en la oscuridad, un recuerdo vino a mí, Doña Elvira. Doña Elvira vivía a 2 casas de la propiedad de mi abuela en San Ángel. Era su mejor amiga, su confidente, una mujer de 80 años con la espalda recta de una generala y una mirada que podía ver a través de las mentiras. No la había visto desde el funeral de la abuela, pero sabía que si había alguien en el mundo que entendería, era ella. Eran casi las 2 de la mañana cuando toqué el pesado portón de madera de su casa. Las luces estaban encendidas. Un momento después, la pequeña ventanilla del portón se abrió,
y sus ojos afilados me escrutaron. Citlali, mi niña, dijo, su voz ronca pero cálida. Abrió la puerta sin hacer más preguntas. En su cocina, con una taza de té de manzanilla humeando entre mis manos, las palabras salieron a borbotones. Le conté todo. La fiesta, la bofetada, la llamada de mi padre. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su rostro una máscara de sabiduría antigua. Cuando terminé, se levantó de la mesa y caminó hacia un viejo baúl de madera en la esquina de la sala. Tu abuela, comenzó, mientras buscaba algo dentro, era la mujer más inteligente que he conocido. Y no era ciega. Ella sabía exactamente a quién le estaba dejando su casa, y de quién la estaba protegiendo. Regresó con una pequeña caja de madera de cedro, con un delicado trabajo de marquetería en la tapa. Me pidió que te diera esto. Dijo que sabrías cuándo sería el momento adecuado para abrirlo. Creo que ese momento es ahora. Me entregó la caja. Mis manos temblaban mientras levantaba la tapa. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había un sobresellado. Mi nombre estaba escrito en la caligrafía elegante y familiar de mi abuela Inés. Rompí el sello. La carta era corta, pero cada palabra pesaba 1 tonelada. Mi querida estrella, así me llamaba ella, por mi nombre náhuatl. Si estás leyendo esto, es porque la tormenta que siempre temí finalmente ha llegado. Quiero que sepas que mi decisión de dejarte mi hogar no fue un capricho. Fue un acto de protección. Te he visto crecer, he visto tu fuerza silenciosa, tu corazón noble que siempre busca la paz, incluso a costa de tu propia felicidad. Y he visto a tu hermana. He visto la envidia que se esconde detrás de su sonrisa, la fragilidad que enmascara con arrogancia. Esta casa no es solo ladrillo y mortero. Es un legado de amor y trabajo duro. Ariadna la consumiría, la vendería para financiar sus fantasías pasajeras. Tú, mi Citlali, tú la protegerás. Sé que te pedirán que te sacrifiques. Sé que intentarán hacerte sentir culpable. No lo hagas. Tu única obligación es contigo misma. Eres más fuerte de lo que crees. Usa esa fuerza ahora. No por venganza, sino por justicia. Por mi memoria. Y sobre todo, por ti. Con todo mi amor, tu abuela, Inés. Las lágrimas que no había derramado en toda la noche finalmente cayeron, empapando el papel. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda y abrumadora validación. No estaba loca. No estaba siendo egoísta. Estaba cumpliendo la última voluntad de la única persona que siempre había creído en mí. La carta no era solo un consuelo, o era un permiso. Era un arma. Doña Elvira dejó que me desahogara. Cuando las lágrimas cesaron, me tendió un pañuelo y una pequeña tarjeta de presentación. Tu abuela también pensó en esto, dijo con una media sonrisa. Dijo que necesitarías a alguien que no construye puentes, sino que los dinamita. La tarjeta era de un blanco grueso y minimalista. Llevaba un nombre impreso en letras negras y nítidas, licenciada Inés Herrera. Abogada. Derecho inmobiliario y sucesorio. Esta mujer no cree en las lágrimas, Citlali, me advirtió doña Elvira. Solo cree en los documentos notariados y en el Código Civil. Es exactamente lo que necesitas. A la mañana siguiente, después de dormir unas pocas horas en el cuarto de huéspedes de doña Elvira, llamé al número de la tarjeta. Una voz eficiente y sin adornos me dio una cita para esa misma tarde. Pasé la mañana en un café internet, reuniendo todos los documentos que pude encontrar en mi correo electrónico, copias digitales del testamento, de las escrituras de la casa a mi nombre, y una evaluación reciente que había solicitado para actualizar el seguro, una evaluación que ascendía a la asombrosa cifra de 45 millones de pesos. La oficina de la licenciada Herrera estaba en un rascacielos de cristal en Polanco. El contraste con la calidez de la casa de doña Elvira era absoluto. La abogada era la personificación de su entorno, un traje sastre impecable, el cabello recogido en un moño perfecto y una mirada analítica que parecía escanearme en busca de debilidades. Le presenté mi caso de la forma más objetiva posible,
como si estuviera presentando un informe de datos. Omití la bofetada, las lágrimas. Me concentré en los hechos: soy la única heredera, la propietaria legal. Mi familia está intentando despojarme de mi propiedad mediante coacción emocional. Ella escuchó sin interrumpir, sus dedos formando una pirámide bajo su barbilla. Cuando terminé, revisó los documentos que le había enviado por correo. El testamento es irrefutable, dijo, su voz tan cortante como el cristal. La propiedad es suya, sin lugar a dudas. Cualquier intento de impugnación sería frívolo y desestimado de inmediato. Sus familiares, en este momento, son ocupantes ilegales si es que han puesto un pie en la propiedad sin su consentimiento explícito y por escrito. Me sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Tenemos dos caminos, señorita Rojas, continuó, mirándome fijamente. El camino largo y conciliador, que involucra mediación, meses de desgaste emocional y probablemente un mal acuerdo para usted. O el camino rápido y eficiente. Explíqueme el camino rápido y eficiente, dije, mi voz firme. Una leve sonrisa apareció en sus labios. El poder en el derecho inmobiliario lo tiene el comprador de buena fe. Encontramos un comprador. Vendemos la propiedad. Una vez que el contrato de compraventa esté firmado y notariado, los nuevos propietarios tienen todo el derecho de solicitar el desalojo inmediato de cualquier ocupante ilegal. Es un movimiento de ajedrez simple y devastador. Jaque mate. Jaque mate. La frase resonó en mi cabeza. Mi familia había estado jugando a las damas, con movimientos torpes y emocionales. Era hora de enseñarles a jugar ajedrez. Hagámoslo, dije sin dudar. Elijo el camino rápido y eficiente. La licenciada Herrera no perdió el tiempo. El mercado para propiedades de ese calibre en San Ángel es pequeño, pero muy específico, me explicó en nuestra siguiente reunión, apenas un día después. Fondos de inversión, coleccionistas de arte, y cuerpos diplomáticos. Son los mejores compradores, pagan bien, pagan rápido y exigen discreción absoluta. Resultó que tenía un contacto dentro de una firma que se especializaba en encontrar residencias para embajadas. Y la suerte, o el destino, estaba de mi lado. Una embajada europea de un país pequeño pero muy rico estaba buscando desesperadamente una nueva residencia para su embajador. La que tenían actualmente había sufrido una falla de seguridad, y necesitaban reubicarse con urgencia. Estaban dispuestos a pagar una prima por una transacción rápida y fuera del mercado público. La casa de mi abuela era perfecta. Amurallada, con un jardín grande que permitía un perímetro de seguridad, y con el prestigio de la zona. La licenciada Herrera les envió las fotos y la evaluación. La respuesta fue casi inmediata. Querían verla. Aquí surgió el primer obstáculo. Mi familia, aunque no vivía allí permanentemente, usaba la casa como su club de fin de semana. Ariadna incluso había movido algunos de sus muebles a uno de los cuartos de huéspedes, llamándolo su showroom privado. La solución de la abogada fue, como siempre, brillante y despiadada. Les diremos a sus padres que el seguro exige una inspección estructural para renovar la póliza. Necesitamos la casa vacía por 24 horas. Es una razón aburrida y burocrática. No sospecharán. Funcionó. Mi madre se quejó del inconveniente, pero accedió. Durante un miércoles, la casa estuvo vacía. La visita se llevó a cabo. Los representantes de la embajada quedaron fascinados. Esa misma tarde, hicieron una oferta formal, 45 millones de pesos, pagados de contado, y querían cerrar el trato en 5 días hábiles. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad clandestina. Mientras mi familia seguía con su vida, ignorantes de la bomba de tiempo que estaba a punto de estallar, yo me reunía en secreto con abogados y notarios. Leí y firmé montañas de papeles. El proceso fue impersonal, clínico, una serie de transacciones legales que contrastaban brutalmente con el huracán emocional que se gestaba. El martes siguiente, en una notaría en Santa Fe, firmé el contrato final. Vi la confirmación de la transferencia electrónica en la pantalla de la computadora del notario. Una cifra con tantos ceros que parecía irreal.
La casa, el último bastión de mi infancia, el santuario de mi abuela, legalmente, ya no era mía. Y sentí una punzada de dolor, una sensación de pérdida tan profunda que me dejó sin aliento. Pero debajo del dolor, había algo más, una sensación de poder. El poder de poner un punto final. Esa misma tarde, en la oficina de la licenciada Herrera, me entregó una carpeta grande. Fase 1, completada, dijo con su habitual serenidad. Ahora, la fase 2, la comunicación. Dentro de la carpeta estaba el plan de batalla final. No sería una llamada telefónica. No sería un correo electrónico. Sería algo formal, ineludible y brutalmente oficial. Pasé la tarde preparando el paquete yo misma. No quería que lo hiciera un asistente. Este era mi mensaje, y cada elemento tenía que ser perfecto. El primer documento era una copia notariada del contrato de compra-venta. Resalté en amarillo la cifra final y el nombre del comprador, la Embajada del Reino de Silvania, un nombre ficticio, por supuesto. Quería que entendieran que no me estaban tratando con una sobrina asustada, sino con una entidad internacional. El segundo documento era una copia de la tasación oficial de la propiedad. 45 millones de pesos mexicanos. Quería que vieran, en blanco y negro, la magnitud de lo que su codicia les había hecho perder. El tercer documento era el más cruel, y el más necesario. Era una copia a color de la carta de mi abuela. Era mi declaración moral, la justificación de mis acciones. Quería que leyeran las palabras de su propia madre, juzgándolos desde la tumba. Y el cuarto y último documento era la notificación legal, redactada por la licenciada Herrera. Citaba los artículos relevantes del Código Civil de la Ciudad de México y establecía, en términos inequívocos, que los actuales ocupantes de la propiedad tenían un plazo de 72 horas a partir de la recepción de la notificación para desalojar el inmueble de forma voluntaria. Después de ese plazo, los nuevos propietarios procederían con una orden de desalojo forzoso con ayuda de la fuerza pública. Coloqué los 4 documentos en un sobre grande y pesado. Los sellé. En la guía de la mensajería, en la sección del destinatario, escribí el nombre de mi padre, Ramiro Rojas, en la dirección de su casa, no en la de San Ángel. Quería que la bomba explotara en el corazón de su propio hogar. En la sección del remitente, después de dudar un momento, escribí simplemente, la nueva administración. Esa noche, reservé un vuelo. No a un retiro de yoga. A un lugar donde pudiera estar verdaderamente sola, una pequeña cabaña que renté en los bosques de Oaxaca. Necesitaba distancia, no solo física, sino también espiritual. A la mañana siguiente, dejé el paquete en la oficina de mensajería, pagando extra por el servicio de entrega garantizada antes de las 10 de la mañana con acuse de recibo. Luego, me dirigí al aeropuerto. Mientras el avión despegaba y las luces de la monstruosa ciudad se encogían debajo de mí, apagué mi teléfono. La cuenta regresiva había comenzado. Llegué a la cabaña en Oaxaca por la tarde. Estaba aislada, rodeada de árboles y el sonido de los pájaros. No había wifi. La cobertura celular era casi nula. Era exactamente lo que necesitaba. Durante 2 días, no supe nada del mundo. Caminé por el bosque, leí un libro, dormí. Fue un respiro, una limpieza antes de la inevitable detonación. Al tercer día por la mañana, conduje hasta el pueblo más cercano en busca de señal. Me senté en un pequeño café, pedí un chocolate caliente y encendí un teléfono prepagado barato que había comprado para la ocasión. Me conecté a la red Wi-Fi del café y abrí mi correo electrónico en una laptop vieja. Tenía un correo de la licenciada Herrera, enviado la noche anterior. El asunto era simple, contacto establecido. Estimada Citlali. Como anticipamos, la tormenta ha comenzado. Adjunto un resumen de las comunicaciones recibidas en las últimas 36 horas. Manténgase firme. La ley está de nuestro lado. Abrí el archivo adjunto. Era un registro meticuloso. Día 1, 10:05 de la mañana, llamada entrante del número de su padre, Ramiro Rojas. Duración, 45 segundos. Tono, confusión,
luego ira. Amenazó con demandarme por fraude. Le informé que la venta era legal y le sugerí que contactara a su abogado. Día 1, 10:30 de la mañana a 4 de la tarde, registro de 17 llamadas perdidas del número de su madre, Lourdes Rojas. Mensajes de voz adjuntos. No los abrí. Día 1, 4:15 de la tarde, llamada entrante de su hermana, Ariadna Rojas. Tono, gritos, insultos. La llamada fue terminada por nuestra parte. Día 1, 5 de la tarde, ráfaga de mensajes de texto desde el número de Ariadna. Transcripción parcial, eres una serpiente traidora. Voy a destruirte. Esa casa era mía por derecho. Contéstame, cobarde. Y entonces, vi la joya de la corona. Un mensaje que la abogada había marcado en rojo. Día 1, 5:32 de la tarde, mensaje de texto desde el número de Ariadna Rojas, claramente enviado por error a mi número en lugar de a otra persona. El mensaje decía, los prestamistas saben, la abogada se lo dijo a su abogado. Estamos acabados, contesta. Me quedé mirando la pantalla. Prestamistas. La palabra flotaba frente a mis ojos. De repente, todo cobró un sentido mucho más oscuro. La desesperación de Ariadna no era solo por prestigio. Era por supervivencia. El informe continuaba. Día 2, 9:30 de la mañana, llamada entrante de la tía Dalia. Tono, falsamente conciliador. Habló de la importancia de la familia. Le informé que toda comunicación debía ser a través de un abogado. Día 2, 11 de la mañana, llamada entrante de un abogado que dice representar a la familia Rojas. Tono, arrogante. Intentó hablar de valores familiares y de llegar a un acuerdo económico. La respuesta de mi abogada estaba transcrita debajo. Licenciado Herrera, licenciado, mi clienta no está interesada en un acuerdo. La propiedad ha sido vendida. Su oferta final fue la notificación que sus clientes recibieron. Tienen exactamente 24 horas restantes. Le sugiero que les aconseje empezar a empacar. Cerré la laptop. El chocolate se había enfriado. La sinfonía de su pánico era más satisfactoria de lo que había imaginado. No era solo por la casa. Había algo más, un castillo de naipes mucho más grande que estaba a punto de derrumbarse. Y yo acababa de quitar la carta de la base. La llamada del abogado de mi familia a la licenciada Herrera fue su último intento de usar las viejas tácticas, intimidación disfrazada de negociación, apelación a un sentimentalismo que ya no existía. Fracasó estrepitosamente. Mi abogada me contó después los detalles. El abogado, un hombre de la vieja escuela, comenzó con un discurso florido sobre cómo, en las mejores familias, siempre hay malentendidos, y que seguramente podríamos encontrar una solución satisfactoria para todas las partes. La licenciada Herrera lo dejó hablar. Cuando terminó, su respuesta fue un bloque de hielo. Licenciado, dijo, su voz desprovista de emoción, permítame ser clara. No estamos discutiendo un malentendido familiar. Estamos discutiendo la ocupación ilegal de una propiedad privada que ahora pertenece a una entidad diplomática extranjera. ¿Entiende la gravedad de la situación? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mi clienta, continuó la licenciada Herrera, fue asaltada físicamente y expulsada de su propia casa por la suya. Y la única respuesta de sus padres fue exigirle que cediera su patrimonio. Así que, con todo respeto, vamos a ahorrarnos el discurso sobre valores familiares. Luego, lanzó el golpe de gracia, usando la información que Ariadna le había regalado. Además, entiendo que su clienta, la señorita Ariadna Rojas, tiene ciertas obligaciones financieras con terceros. Unos prestamistas. Estoy segura de que esos caballeros estarían muy interesados en saber que ella ha estado intentando usar una propiedad que no le pertenece como garantía informal. Continuar con esta farsa podría ser interpretado no solo como una ocupación ilegal, sino como un intento de fraude. El tono del abogado cambió instantáneamente. La arrogancia se convirtió en balbuceos.
Dijo que revisaría los documentos y que volvería a llamar. Nunca lo hizo. El muro de granito de la ley era infranqueable. Habían chocado contra él a toda velocidad. Y ahora estaban solos, con los restos de sus mentiras y un reloj que no se detenía. Tic, tac. Regresé a la Ciudad de México el día que se cumplía el plazo, pero no fui a San Ángel. No tenía ningún deseo de presenciar el espectáculo. Fui a mi departamento, cuya cerradura había mandado cambiar desde Oaxaca. Entrar en mi propio espacio, ahora verdaderamente mío y seguro, fue como respirar por primera vez después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. A las 10:01 de la mañana, el plazo de 72 horas expiró. A las 10:30, la licenciada Herrera me llamó. Citlali, buenos días. Proceso concluido, dijo con su eficiencia habitual. Los representantes de la embajada, acompañados por un actuario y una patrulla de seguridad ciudadana como protocolo, tomaron posesión del inmueble. No hubo resistencia. Estaban terminando de sacar las últimas cajas. La propiedad ha sido entregada. Fue así de simple. Así de anticlimáctico. El final de la guerra no fue una batalla explosiva, sino la ejecución silenciosa de un procedimiento legal. Pero las réplicas del terremoto apenas comenzaban. Una semana después, un amigo me envió un enlace a un artículo de un blog de chismes de sociales. El titular era jugoso: Influencer de Vida Perfecta, expuesta en escándalo inmobiliario y de fraude. El artículo, citando fuentes anónimas, detallaba cómo Ariadna Rojas, conocida por su marca Aria Lifestyle, había sido desalojada de la mansión de San Ángel que afirmaba estar remodelando. Peor aún, revelaba que había usado la promesa de esa propiedad para obtener dinero de múltiples inversionistas para su negocio, que ahora se revelaba como una completa farsa. Los prestamistas, al ver que su garantía se había esfumado, no se anduvieron con rodeos. Presentaron una denuncia penal por fraude. La imagen de Ariadna se hizo añicos. Su cuenta de Instagram, antes llena de fotos de viajes y branches, se inundó de comentarios de gente que la llamaba estafadora. Su imperio, construido sobre cimientos de mentiras y el dinero de otros, se derrumbó en cuestión de días. La reina de Instagram había sido destronada y ahora enfrentaba la posibilidad muy real de ir a la cárcel. Pero la caída más dura no fue la de Ariadna. Fue la de mis padres. Unas semanas después, me enteré de toda la verdad a través de un primo lejano con el que mantenía un contacto esporádico. Resultó que la ceguera de mis padres no era solo emocional, sino también financiera. Convencidos de que tarde o temprano yo cedería a la presión y les daría la casa, habían cometido el acto de fe más estúpido posible: habían hipotecado su propia casa, el chalet en la colonia del Valle donde yo había crecido, para darle a Ariadna el capital semilla, para su último y más ambicioso engaño. Su plan era simple: una vez que Ariadna tuviera la casa de San Ángel, venderían su propia casa para pagar la hipoteca, y luego se mudarían con ella a su nueva y lujosa residencia, viviendo su jubilación a través del éxito de su hija predilecta. Habían apostado todo su futuro en mi sumisión. Y habían perdido. Con Ariadna en bancarrota y enfrentando cargos criminales, no había forma de que pudiera devolverles el dinero. Y ellos, con sus ingresos de jubilación, no podían cubrir los pagos de la hipoteca. El banco no tardó en actuar. Recibieron una notificación de ejecución hipotecaria. La casa donde estaban todos mis recuerdos de la infancia, la que había sido el símbolo de su estatus de clase media alta, se perdió. La noticia de su ruina se extendió por su círculo social como un reguero de pólvora. Pasaron de ser los respetables Rojas a ser una anécdota, una historia de advertencia sobre la mala crianza y la peor planificación financiera. Su complicidad silenciosa en mi abuso les había costado absolutamente todo. 6 meses pasaron. 6 meses de silencio y paz. Usé una parte del dinero de la venta para fundar mi propia consultoría de análisis de datos. Se llamaba Estrella, en honor a mi abuela. El resto lo invertí sabiamente. Me mudé a un penthouse más grande en la misma colonia, con una terraza donde empecé a cultivar un jardín. Un día, al salir de mi nueva oficina, la vi. Mi madre.
Estaba esperando en la acera de enfrente. Se veía más vieja, más delgada, encorvada por un peso que no era solo físico. Por un instante, consideré dar media vuelta y salir por el estacionamiento. Pero sabía que necesitaba cerrar este capítulo para siempre. Caminé hacia ella. Sus ojos se iluminaron con una desesperada esperanza cuando me vio. Citlali. Hija, exclamó, intentando abrazarme. Di un paso atrás. Un gesto pequeño, pero que levantó un muro invisible entre nosotras. ¿Qué quieres, Lourdes?, pregunté, usando su nombre de pila por primera vez en mi vida. El uso de su nombre la descolocó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo sabía que eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. Hija, por favor. Tu padre y yo, lo hemos perdido todo. Vivimos en un pequeño departamento rentado. Ariadna, su juicio, necesitamos tu ayuda. Un préstamo. Somos tu familia. La escuché, y por primera vez, no sentí nada. Ni rabia, ni dolor. Solo un vacío helado. La miré directamente a los ojos. Ustedes me enseñaron una lección muy importante esa noche, en mi cumpleaños, dije, mi voz tranquila y firme como una roca. Me enseñaron a dar la espalda. Me lo enseñaron con su silencio cuando tu hija me golpeó. Me lo enseñó Ramiro con su llamada cuando me ordenó renunciar a mi futuro por ella. Fue una lección dura, pero la aprendí bien. Vi la comprensión y el pánico luchar en su rostro. Se dio cuenta de que su poder sobre mí se había evaporado. Ahora es mi turno de aplicar la lección, continué, dando un paso para rodearla. No voy a darte ni un centavo. No voy a ayudarte. Voy a hacer exactamente lo que ustedes me hicieron a mí, voy a darme la vuelta y caminar. Espero que disfruten la calle. Y eso hice. Caminé por la acera, sin mirar atrás, mientras ella me llamaba por mi nombre, su voz quebrándose en la distancia. Y con cada paso, sentía el peso de 30 años de dolor levantarse de mis hombros, disolviéndose en el aire contaminado de la ciudad. Ha pasado un año. Mi vida es tranquila. Mi empresa está creciendo. A veces, en mi terraza, mientras riego mis gardenias, pienso en ellos. No con odio. El odio requiere demasiada energía. Pienso en ellos como se piensa en un error de código en un programa viejo, un error que causó muchos problemas, pero que finalmente fue encontrado, aislado y eliminado, permitiendo que el sistema funcione correctamente. El legado de mi abuela no era una casa. Era la lección de que a veces, para proteger algo hermoso, tienes que estar dispuesta a quemarlo todo hasta los cimientos. Y de las cenizas, algo nuevo y más fuerte puede crecer. Hice lo que tenía que hacer para proteger mi herencia y mi propia alma. Pero ahora, les pregunto a ustedes, la gente que ha escuchado mi historia, ¿hice lo correcto? ¿Soy yo la villana en esta historia? Gracias por haber llegado hasta el final de mi relato. Si te ha gustado, por favor, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de "hipear". Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.